Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer día de la Semana del Notario. Esperamos que este día, esté un poco más tranquilo a comparación al día de ayer, que tuvimos la gran sorpresa del temblor y pues todavía en la noche la tormenta eléctrica. Esperemos que todos estén bien. Gracias a quienes nos están siguiendo desde el día lunes y también bienvenidos a los que se están conectando por primera vez en este día que tendremos de compañía al licenciado Eduardo Páñez Campillo, de quienes les voy a leer una pequeña parte de su currículum. Licenciado en Derecho, curso de actualización en Derecho Notarial, Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, diplomado en Derecho Notarial, diplomado en Derecho Inmobiliario, diplomado en Teoría de las Obligaciones, curso de especialización en Derecho Notarial, titular de la Notaría Pública número 2 de Huayacopotla hasta el 2004, docente, entre algunas otras actividades. Agradecemos por toda su participación. Quiero recordarles y pedirles de favor que pongan su nombre completo en la parte derecho del chat y, comentarles todas las preguntas que tengan, también nos las escriban del lado derecho, procurando que venga el contexto general de la pregunta, ya que estas se resolverán al finalizar la ponencia. El expositor, resolverá todas estas dudas y de esta forma apoyaremos con el contexto general de la pregunta. El material de los otros expositores, tanto lo que platiquemos por aquí, el video, estará disponible en nuestra página web www.coritl.com. Muchísimas gracias. Antes de estar directamente con el licenciado, voy a dejarlos con unas palabras de nuestro director general, el contador Orlando Pereira. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenos días, gracias, licenciada Teresa. Buenos días, auditorio. Buenos días, licenciado Eduardo. Quisiera aprovechar este tiempo para platicar un poco acerca de por qué llevamos a cabo la semana del notario. Nosotros queremos, igual que otras actividades que se han venido desempeñando, como los médicos en esta época de pandemia, nuestro ejército, las Fuerzas Armadas, que han estado cuidando el orden de nuestro país y obviamente cuidando la seguridad de cada uno de los ciudadanos de este hermoso país llamado México. Pues queremos de alguna manera también agradecer a aquellas personas que durante la pandemia no dejaron de laborar. Por ahí tuvimos la Semana del Contador y era una manera también de celebrar la función que nosotros, llevamos a cabo, en la cual también nos vimos involucrados como actividad esencial por un decreto que sale precisamente el 27 de marzo y se publica el 31 de marzo y nos marcaban como actividad esencial la actividad de contador público. Sin embargo, la actividad del notario, si nosotros lo buscamos dentro de este decreto del 31 de marzo que sale publicador, como tal, la actividad del notariado no aparece como actividad esencial. Esto obedece a que la actividad del notariado, según la ley del notariado, en su artículo 1 nos dice que la actividad del notariado es de orden público e interés social. Y el notariado tampoco fue una de las actividades que no paró durante esta época de pandemia, y es una manera de darles tributo, de agradecerles. ¿Qué sería de la actividad y de la actividad económica de un país durante esta pandemia si no estuvieran los notarios para dar certeza jurídica a los actos, a las compraventas, a cualquier actividad en la cual nosotros requerimos de la actividad del notario? Y auditorio, yo quisiera de alguna manera agradecerles también, como le había comentado en primer lugar, así como hablamos de médicos y hablamos de Fuerzas Armadas y hablamos de otras actividades que realmente han realizado una labor muy importante durante este tiempo. También queremos agradecerle a los notarios su actividad, agradecerles porque efectivamente todos exponemos de alguna manera nuestra integridad física. Sin embargo, hay un deber al cual responder. Agradecemos a los notarios de Veracruz. De hecho, por noticias estuvimos enterados que en algunos otros lugares de la República, al no verse dentro de los decretos cierta parte o cierto sector del notariado, pues paró sus actividades. Sin embargo, dado la situación de que el notariado es de orden público, interés social, se volvieron a integrar nuevamente a la actividad económica de nuestro país.
por aquellos notarios que arriesgan su vida también para llevar a cabo la actividad, por aquellos notarios que están comprometidos con su carrera. Queremos darles las gracias en esta mañana. Y bueno, tenemos la fortuna y tenemos el privilegio de escuchar el día de hoy al licenciado Eduardo Panes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, contador? Muy buenos días, a sus órdenes. Pues, Eduardo, agradecerte la actividad que han desempeñado durante este tiempo, época de pandemia, realmente que ha sido una situación bastante compleja para todo el país, pero ustedes también al pie del cañón, ahí llevando a cabo la actividad del notariado. Así es, como bien le indica, contador, la actividad que desempeñamos los notarios a nivel nacional es una actividad que se rige por las leyes de cada estado. Cada estado tiene su propia ley de notariado. En este caso específico, en esta situación que estamos viviendo, ha sido cada gobierno estatal quien ha tomado las determinaciones en relación al ejercicio de la función notarial. En el caso de Veracruz, el gobernador dispuso que, salvo los compañeros que tuvieran alguna enfermedad o que estuvieran en un sector vulnerable por el tema de la enfermedad que ahorita está atacándonos, es los que podían en un momento dado voluntariamente retirarse del ejercicio. Para quienes no estuviéramos en esa situación, bueno, estamos trabajando bajo muy estrictas medidas de seguridad. Se han establecido protocolos, a través del colegio se han establecido una serie de recomendaciones precisamente para garantizar y salvaguardar la integridad tanto de las personas que laboramos en notaría como de todos los clientes que acuden también a nuestras oficinas a realizar trámites. Y ha sido pues bastante exitoso. Hasta ahorita no tenemos conocimiento de empleados de oficinas o de empleados de notarías o de clientes que se hayan visto afectados. Y afortunadamente hemos logrado ir resolviendo las situaciones que se nos han presentado, que como bien dice el contador, pues son situaciones que no pueden esperar. Así es. Pues en ese orden de ideas, licenciado Eduardo, ayer platicábamos con el licenciado Raúl acerca de la unidad de inteligencia financiera y volviendo a hablar de la destacada actuación de los notarios en nuestro país, pues podemos decir que el notario también cumple una función importante en las informativas que tiene que dar a esta unidad de inteligencia financiera que sabemos creada en el 89, al menos por la OCDE, fue así manejado y en nuestro país adoptada en el 2004. Y bueno, ya ha sido un organismo que realmente ha venido a regular la vida de todos, de cada uno de nosotros. Y bueno, en el caso de los notarios, cada vez que realizamos alguna actividad frente a ustedes de compraventa, ustedes están encargados también de dar información a la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué nos puede comentar al respecto, licenciado? Bueno, efectivamente, contador, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece una serie de obligaciones para los fedatarios, en este caso los notarios públicos. Nos establece en el artículo 17, fracción 12, apartado A, 5 incisos, los primeros 5 incisos nos habla de las operaciones que son catalogadas como actividades vulnerables para efectos de la fe pública. Y algo muy importante, debemos establecer o diferenciar una, que estas actividades son vulnerables, lo cual conlleva de la mano que absolutamente en todas las operaciones tenemos que integrar lo que la ley llama el expediente único para identificar a los clientes, a las personas que comparecen en este tipo de operaciones. Y adicionalmente nos establece también la obligación, dependiendo del monto de la operación que se realice, nos establece ya en qué casos nosotros tenemos a su vez que dar aviso a la autoridad de la realización de esas operaciones. Dependiendo de qué tipo de operaciones sean, por ejemplo, las que están tipificadas en el inciso A de este artículo, nos dice que tenemos que hacerlo a través de un programa electrónico que encontramos en el portal del SAT, que se llama Declaranot, en la resolución miscelánea fiscal, además de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, encontramos para qué nos sirve este programa, cuáles son las operaciones que declaramos, que básicamente son las operaciones relativas de dominio, donde se constituyen derechos reales sobre inmuebles, y las demás operaciones que nos dice que en este caso se deben de reportar directamente a través del portal de la UIF. Perfecto. Pues muchas gracias por la información, licenciado, y bueno, auditorio, a nombre de Coritax Legal le damos las gracias. Bienvenidos, su casa. Licenciado, el auditorio es todo suyo. Buenos días. Muchas gracias, contador. Buenos días a todos.
Agradezco mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes y por respeto al tiempo de todos, si me lo permiten, yo quiero platicar el día de hoy sobre una situación que para quienes trabajamos en notaría se nos presenta prácticamente todos los días. Todos los días, afortunadamente, se nos presentan personas que nos dicen que desean realizar operaciones donde se transmita la propiedad de un inmueble. Y lo obvio es que cuando la persona comparece con el notario, y aquí pues ninguno de ustedes me va a dejar mentir, lo primero que siempre nos dicen es, señor notario, yo no quiero pagar impuestos o en el peor de los casos quiero pagar la menor cantidad posible. Entonces, nuestra obligación como notarios es asesorar a nuestros clientes. En este caso específico, la mejor manera de asesorarlos es planteándoles una serie de preguntas a través de las cuales vamos a poder determinar o establecer un escenario en el cual o paguen poco o finalmente no paguen. ¿Cuál es la primera pregunta que les podemos o les debemos hacer a un cliente cuando se va a realizar una operación relativa a dominio? Bueno, primero tenemos que determinar quién está vendiendo. Es decir, para efectos de los impuestos federales que se pueden llegar a causar en una operación relativa a dominio, básicamente hablamos de ley del impuesto al valor agregado o de ley del impuesto sobre la renta por adquisición o por enajenación, según sea el caso. Y vale la pena establecer como primer supuesto quién es el enajenante. Si la persona que va a transmitir el inmueble es una persona moral o es persona moral hablando del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, o si es una persona física de las previstas en el título 4 de la misma ley del impuesto sobre la renta, pero las personas físicas en este caso tienen actividad empresarial, en ese caso específico, estas dos personas, si ellos son los enajenantes, el notario no tiene la obligación de calcular y de enterar los impuestos federales por cuenta de estos contribuyentes. Sin embargo, ahí hay que establecer, dependiendo si hablamos de ley del impuesto al valor agregado o de ley del impuesto a la renta, cuáles son los supuestos que debemos acreditar para efectos de, efectivamente, de liberar al notario de la obligación de calcular el impuesto. Específicamente, si hablamos de ley del IVA, y aquí hay que establecer una diferencia que a mí me parece o me llama la atención, ley del IVA no nos diferencia si hablamos de personas morales o de personas físicas. Ley del IVA es una ley muy pequeña, una ley muy escueta que nos dice enajenación es toda transmisión de propiedad. Y en toda transmisión de propiedad se tiene que pagar impuesto al valor agregado y solamente nos establece dos casos de excepción, que son que no queda grabado el suelo y no queda grabado las construcciones destinadas a casa-habitación. Todo lo demás que no sea suelo y que no sea construcción destinada a casa-habitación, en este caso sí hay que pagar el impuesto al valor agregado. ¿En qué casos específicos o cuáles son los supuestos para efectos de ley del IVA donde el notario no debe calcular el impuesto? Bueno, ahí nos tenemos que ir al artículo 78 del reglamento de la ley del IVA, que nos dice que en tratándose de contribuyentes, y ojo, no diferencia si son personas morales o personas físicas, 78 reglamento nada más nos dice, cuando sean personas que tributen para efectos de la ley del IVA, simplemente con que nos presenten las 3 últimas declaraciones mensuales del impuesto, obviamente aquí nos habla de una ley donde dice que estén selladas de recibido, ya sabemos que ahora son electrónicas las declaraciones, pero el hecho de que tengamos esa declaración es más que suficiente para acreditar que está cumpliéndose con el requisito y por tanto no queda el notario obligado a calcular y integrar el impuesto por cuenta de estas personas, llámese persona moral o persona física. Y en tratándose de ley del IVA, aquí sí hay que establecer una diferencia. La ley del IVA es una ley mucho más extensa. Y en tratándose de ley del ISR, a diferencia de la ley del IVA, nos encontramos con que lo que es la ley del impuesto a la renta, ahí sí nos establece, oye, título segundo, personas morales contribuyentes, título tercero, personas morales no contribuyentes, y título cuarto, personas físicas. En este caso específico, lo que es, en tratándose de personas morales contribuyentes previstas en título segundo de la ley del ISR, ahí es bien chistoso porque ese título en ningún artículo establece obligación para el notario de calcular el impuesto, llámese impuesto sobre la renta por enajenación o impuesto sobre la renta por adquisición. Y nos ha pasado en la práctica, no me dejarán mentir, a varios colegas también les ha pasado, que llegamos al registro público y el oficial del registro público nos dice, oye, fundamentame por qué en tratándose de esta venta donde está vendiendo una persona moral, no calculaste el impuesto. Fundamentalo.
Bueno, no lo podemos fundamentar porque en este caso específico estamos hablando de que no hay la obligación, no hay obligación de calcular el impuesto. Pero ¿qué sucede cuando es una persona física, título cuarto de la misma ley, y ahí sí tenemos la obligación de calcular el impuesto? Bueno, si hablamos de una persona física que tenga actividad empresarial, nos tenemos que remitir al artículo 212 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, en donde nos dice que simplemente las personas físicas con actividades empresariales nos tienen que acreditar que tributan como bajo dicho supuesto. Y, ojo, bien importante, tienen que declarar, y eso hay que transcribirlo en la escritura, tenemos que declarar que el inmueble que están enajenando forma parte del activo de la empresa y adicionalmente nos tienen que exhibir su última declaración anual. La sugerencia aquí es que independientemente de que pongamos la declaración que hace de que forma parte del activo de la empresa y de que nos exhiba su última declaración anual, pues hay que pedirle su constancia de situación fiscal actualizada, porque me ha tocado ver personas que en algún momento tuvieron fueron personas físicas con actividad empresarial, pero dejaron de serlo o están suspendidos bajo ese régimen. O también nos encontramos con algunos clientes que nos dicen, oye, sí tengo actividad empresarial, pero cuando les pides su constancia y situación fiscal, pues realmente no tributan como tal. A veces es por arrendamiento, a veces son honorarios por asimilables, simplemente son una serie de situaciones que no son exactamente personas físicas con actividad empresarial. Entonces, ahí sí debemos tener mucho cuidado de acreditar los supuestos que nos marca el reglamento, tanto la ley del IVA como de lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, segundo supuesto, vamos a pensar que hablamos de que el enajenante no es persona moral y no es persona física con actividad empresarial. ¿Cuál es el segundo escenario en el cual nosotros podemos decir, a ver, puedes gozar de un privilegio, que en este caso es exentar el impuesto? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a ver si la persona, para empezar, si se está enajenando una casa habitación y si la persona puede acreditar que es su casa habitación y que la ha habitado. En este caso específico, también en la práctica nos encontramos que constantemente hay corredores o agentes inmobiliarios que nos dicen, oye, fíjate que quiero que me digas exactamente cómo podemos acreditar el tema de que se está habitando la casa habitación, porque todas las notarías tienen distinto criterio. Ahí es donde yo siempre les digo a los corredores inmobiliarios, oye, con todo respeto, aquí no hablamos de criterios. Aquí el reglamento de la ley del impuesto a la renta es muy claro porque hablamos de que el 155 nos dice exactamente cuáles son los documentos con los cuales se puede acreditar que es la casa habitación y de esa manera se puede exentar. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es remitirnos a este artículo 155 del reglamento de la ley y específicamente tenemos que ver cuáles son los documentos con los cuales se puede acreditar que es la casa habitación y que se puede exentar. Primer supuesto que marca el 155, que nos habla de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Y ojo, algo bien importante, obviamente tiene que estar a nombre de la persona, debe tener el domicilio que se va a enajenar, pero además no debemos perder de vista que aunque el 155 del reglamento no nos mencione que debe estar vigente, pues estamos hablando de una identificación oficial que sí debe estar vigente de acuerdo con lo que establecen las reglas de carácter de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, adicionalmente, la sugerencia es ingresar a la página del INE y verificar que efectivamente está vigente esta credencial. Eso es algo que yo sugiero que hagamos siempre, independientemente de que se esté utilizando o no para efectos de exentar el impuesto de la renta conforme al 93 de la ley del ISR. Siempre hay que verificar cuando presentan una credencial de elector, hay que verificar que esté vigente. Ahora, ¿cuál es el segundo supuesto del 155 de la ley, del reglamento de la ley? Que nos presenta. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque finalmente, anteriormente hablábamos de que estos comprobantes eran simplemente los recibos de pago. A raíz de que se implementa para efectos fiscales el comprobante fiscal digital, ya sabemos que este comprobante fiscal digital es un documento electrónico. Y este documento electrónico trae aparejado un número de folio y de acuerdo a lo que establece el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, nosotros tenemos la opción de verificar en la página del SAT con el número de folio si este comprobante fiscal digital efectivamente fue emitido por la persona que dice que lo emitió.
Esto parece de risa, pero realmente me ha tocado ver muchos casos de personas que llegan con comprobantes fiscales digitales falsos. Yo no sé si asesorados por alguien más, obviamente no puedo señalar a nadie, pero sí es muy común, desgraciadamente es una práctica común que lleguen con comprobantes fiscales falsos. Y bueno, pues eso tenemos que ser muy cuidadosos de esa situación. Lo mismo sucede, bueno, y hacer hincapié, de que finalmente cuando es telefonía, tiene que ser telefonía fija. Cuando hablamos del siguiente supuesto, vemos que nos habla de estados de cuenta que proporcionan instituciones del sistema financiero o por casas comerciales o incluso tarjetas de crédito no bancarias. Es decir, oye, el estado de cuenta de Coppel, de Suburbia, de Aurrera, bueno, no Aurrera, no, perdón, pero de Liverpool, ¿nos sirven para exentar? Sí nos sirven. La sugerencia, insisto, siempre es que nos traigan documentos originales o en tratándose de documentos, estados de cuenta emitidos por el banco, ya los bancos los están expidiendo también como comprobantes fiscales digitales. Y en este caso, pues ya no es indispensable que me traigan el documento original, pero sí es, en caso de que sea un comprobante fiscal digital, que verifiquemos, como acabo de decir hace un momento, conforme al 29 del Código Fiscal, la autenticidad de este comprobante. Si no es un comprobante fiscal digital, si es un estado de cuenta simplemente impreso en computadora en el banco, la sugerencia es no aceptarlo y ahí sí pedirle documentos originales al contribuyente para evitar pues un problema y que el día de mañana el fisco no nos diga que no verificamos o no nos cercioramos de la autenticidad del documento. Ahora, en relación a esta exención que nos marca el 93 en su fracción 19 de la ley del impuesto a la renta, ya vimos cuáles son los documentos que nos dice el 155 del reglamento para efectos de poder acreditar que es la casa habitación. Pero aquí también debemos tener en cuenta algo bien importante. El tema de, bueno, antes de establecer cuáles son los supuestos, una pregunta que me hacen constantemente y que ahorita quiero contestar de una vez antes de seguirme de frente. ¿Es factible que un extranjero exente el pago del impuesto sobre la renta en la venta de casa habitación? Antes de contestar, yo quiero hacer hincapié en una situación que a veces se presta confusión. No debemos de olvidar que una cosa es el extranjero que habita en México y otra cosa es el no residente en el país. Cuando hablamos de no residente en el país, para efectos de impuesto de la renta, los impuestos se calculan de conformidad con el 160 de la ley de impuesto de la renta. Cuando hablamos de un residente en el país que es de nacionalidad extranjera y la persona está habitando el inmueble, es una pregunta común, nos ha pasado a varias personas y ha sido motivo de pregunta. Oye, ¿puede exentar el extranjero la venta de su casa habitación? Independientemente de que si nos metemos que si la casa está en zona restringida o no está en zona restringida, si tiene dominio directo o está adquirido a través de un fideicomiso traslativo de dominio. Bueno, la respuesta la encontramos en la regla 3.11.4 de la resolución miscelánea fiscal, donde esta regla nos dice que, bueno, el extranjero sí puede exentar la venta de su casa habitación, pero en este caso, bueno, tiene que declarar bajo protesta de decir verdad que tiene condición de residente en México para efectos fiscales, nos tiene que acreditar su domicilio fiscal para ir y recibir notificaciones, que en este caso no puede ser el de la casa que está vendiendo, y adicionalmente nos tiene que presentar su registro federal de contribuyentes o en su defecto, si no lo tiene, nos tiene que presentar la CURP. ¿Ok? Ahora, contestada esa duda de los extranjeros, que insisto, es una duda que siempre, bueno, se me ha presentado varias veces, y regresando al tema de la exención de la casa habitación conforme al 93, debemos recordar que además de acreditar con los documentos que establece el dictantes, que son sumamente importantes. Una, que la contraprestación no exceda de 700,000 unidades de inversión, lo que conocemos como UDIs. Si la contraprestación excede el equivalente a 700,000 UDIs, sobre el excedente se paga. Ahora, otra pregunta que surge constantemente cuando encontramos el tema de la copropiedad. Es decir, hay 2, 3 o más dueños para efectos de la venta y la pregunta obvia es, oye, ¿pueden exentar todos? Bueno, sí pueden exentar todos. Pero segunda pregunta que va de la mano, si exentan todos hasta 700,000 UDIs y se reparten esas 700,000 UDIs proporcionalmente entre todos, o cada uno puede
exentar hasta 700,000 UDIs. Bueno, en este caso, si nos vamos al artículo 201 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, aquí nos dice que finalmente la ganancia se determina por cada copropietario. Entonces, aquí, independientemente de que ya hay una consulta al respecto, es muy sencillo, sí pueden exentar cada uno de los enajenantes hasta 700,000 UDIs. ¿Ok? Entonces, eso es una cuestión importante. Segunda restricción para efectos de la venta o la exención de del impuesto a la renta en la venta de casa-habitación. El 154 del reglamento nos establece que la casa-habitación se entiende que comprende la superficie del terreno construida y hasta 3 veces el área cubierta por estas construcciones. Por el excedente de terreno se tiene que pagar. ¿Esto por qué se implementó ese artículo? Bueno, porque antes se daba muy comúnmente que había personas que vendían ranchos de 10 hectáreas que decían, oye, en el rancho hay una casita y estoy evitando la casita y exento la venta del rancho. Ahora el 154 del reglamento nos establece que no. Si vas a exentar, exentas lo que es el área de la superficie construida y hasta 3 veces más. Por el excedente tienes que pagar. La pregunta obvia o el comentario obvio de muchos compañeros es, oye, este artículo con esta limitación está en el 154 del reglamento, no está en la ley. Es inconstitucional porque el reglamento está yendo más allá de lo que establece la ley. Definitivamente sí. Pero bueno, a menos que ustedes lo quieran litigar, yo les diría, mejor vamos a cumplirlo y no nos metamos en problemas, a menos que se quieran ir a pleito. ¿Ok? Y última limitación, que esta es también muy importante. La exención que prevé el artículo 93 para efectos de venta de casa-habitación solamente se puede hacer durante 3 años. Es decir, si yo vendo el día de hoy y exento la venta, no puedo volver a exentar hasta 3 años, ojo, contados de fecha a fecha. Es decir, si literalmente la venta fue el día 1 de junio, yo puedo volver a vender otra casa y exentar el 1 de junio del 2023, en este caso. Y esta situación es una situación que el notario debe de verificar. ¿Cómo debe de verificar? Bueno, pues la resolución miscelánea fiscal, la regla 3.11.5, nos establece la obligación de los notarios de verificar y hacer la consulta a través del portal del SAT. El fin de semana pasado, dando la clase de la maestría, le pregunté a mis alumnos si ellos estaban, obviamente varios de ellos trabajando en notaría, y les preguntaba yo si ellos estaban cumpliendo con la obligación y todos me respondieron que no, y les pregunté que por qué no, si la regla 3.11.5 nos establece la obligación. Y me decían, es que no se puede. Y le dije, bueno, sí, pero el hecho de que no se pueda no es una respuesta, eso no es una justificación. A mí dígame, ¿dónde está la justificación legal por la cual no estamos cumpliendo con esa obligación? No me digan simplemente que no se puede, yo sé que nadie está obligado a lo imposible. Bueno, la realidad es que al final nadie me supo contestar. Lo que tuvimos que hacer fue decirles o explicarles que la misma resolución miscelánea fiscal en el artículo 28º transitorio, ahí establece que toda vez que no ha sido habilitado en el portal del SAT la opción para hacer esta consulta, pues obviamente no se puede hacer la consulta y lo que tenemos que hacer es pedirle al enajenante y, ojo, ponerlo dentro de la escritura, que esta enajenación declara bajo protesta de decir verdad que no ha hecho ninguna otra en los 3 años inmediatos anteriores a la fecha. Entonces, con una declaración bajo protesta de decir verdad, se subsana esta situación. Otra situación importante y que vale la pena mencionar también en el texto de la escritura, un servidor lo hace en las certificaciones, es advertirle al enajenante que esta extensión condicionada a que declare el ingreso. Debemos recordar lo que establece el 150 de la ley de impuesto sobre la renta y habla de la obligación de declarar los ingresos, en este caso arriba de 500,000 pesos, y esta exención está condicionada a que se declare. Es importante ponerlo en las certificaciones porque no sea que el día de mañana el cliente no lo haga y regrese a reclamarnos que nosotros no se lo advertimos. Siempre es lo ideal ponerlo dentro del texto del escrito. Ahora, ya hablamos de que se puede vender por una persona moral contribuyente, ya hablamos de que puede ser el caso de que venda una persona física con actividad empresarial, hablamos del supuesto donde se vende una casa habitación y el enajenante puede acreditar que es su casa habitación. ¿Cuál es el tercer supuesto o cuál es la tercera pregunta que debemos hacer para el caso de ver si hay que calcular o no el impuesto sobre la renta por enajenación o si se puede exentar?
Bueno, hay un tercer escenario que vale la pena examinar siempre, sobre todo para los que vivimos en provincia, que es el de verificar si la propiedad que se está enajenando es una parcela, obviamente de 5 por elegido, para efectos de la ley agraria. En este caso, el mismo artículo 93 nos dice que en tratándose de la primera enajenación de una parcela, se puede exentar el impuesto sobre la renta por enajenación, pero establece una serie de obligaciones que tenemos que cumplir de conformidad con lo que establece la misma ley agraria. Obligaciones que estamos viendo que están en el 83, 84, 86 de la ley agraria. Básicamente son muy sencillos. Básicamente nos dice que tenemos que dar el derecho del tanto a todos los demás ejidatarios y vecindados del ejido, que esa es una obligación que podemos cumplir a través del comisario de ejidal. La misma ley no lo establece en el 84, pero para efectos de la exención, sí es importante hacer hincapié en que nos condiciona, que antes no lo hacía, claro, porque antes la ley no lo decía, pero ahora establece la condicionante de que para que el ejidatario pueda exentar, tiene que acreditar que continúa siendo ejidatario. Y ahí nos tenemos que remitir al 83 de la ley agraria, porque nos dice que esta acreditación de que continúa siendo ejidatario lo puede hacer con un certificado de otro certificado de derecho parcelario sobre otra parcela o sobre un certificado de derechos de uso común del mismo ejido o de otro ejido. Esto es bien importante porque me han preguntado que si es suficiente para acreditar que el ejidatario continúa siendo ejidatario una simple constancia del comisario de ejidal. Mi opinión personal es que no. Y no por una razón muy sencilla, porque el 83 te dice cómo lo puedes acreditar y si no viene esa constancia hermosa, arriesgaría aceptando. Simplemente se les pide ese otro certificado pario, que obviamente no puede ser el de la misma parcela que se está vendiendo, porque ya fue desincorporado elegido, sino hablamos de otra parcela o de tierras, un certificado de derechos sobre uso común. Y en la práctica, y esto yo sé que a los colegas de Veracruz les va a sonar todo un tema conocido porque ha sido discutido durante ya 2 o 3 años, nos presentamos o nos encontramos con la situación de que el 86 de la ley agraria nos condiciona que esta primera venta se debe hacer por lo menos a valor avalúo. Nos dice, sí va a estar libre de impuestos, ya acreditaste que es ejidatario, pero esta venta la tienes que hacer cuando menos a valor avalúo. Y en la práctica se nos presenta un problema a los notarios, porque al menos en el estado de Veracruz, la verdad desconozco en el resto de la República, porque también está pasando algo muy parecido. Se nos presenta el problema de que el 86 de la ley agraria solamente nos habla de avalúos realizados por la entonces Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, lo que ahora es el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, el famoso INDABI, o por instituciones de crédito. El problema aquí en Veracruz específicamente es que ya no hay oficinas del INDABI y ya no hay, esta delegación ya no tiene oficinas en el estado de Veracruz, solamente en la Ciudad de México, lo que nos queda más cerca. Y las instituciones de crédito no están realizando o no quieren realizar avalúos para efectos ejidales. Entonces, en Veracruz se nos presenta esta problemática y ante esta problemática, bueno, hubo personas que fui incluso uno de ellos que dije, oye, ¿por qué no aplicamos supletoriamente el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal e incluso la regla 2.1.30 de la resolución miscelánea fiscal, que son los artículos y la regla que nos dicen quiénes pueden hacer avalúos para efectos fiscales? Ha sido todo un tema de discusión. Hay quienes piensan, y me atrevo a citar al maestro Ricardo Aguilasocho, que el otro día en una conferencia también se le preguntó esto específicamente. Y el maestro Ricardo Aguilasocho dice que no, que él considera que el artículo 86 lo debemos aplicar a rajatabla y que solamente INDABI y solamente instituciones de crédito pueden hacer avalúos para efectos del artículo 86 de la ley agraria. Yo en lo personal respeto muchísimo ese criterio. Digo, finalmente debemos recordar que el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos dice específicamente que las disposiciones fiscales son de aplicación estricta. Aquí la pregunta que vale la pena hacerse es si este artículo 86 de la ley agraria es una disposición de carácter fiscal o si podemos aplicar el artículo 2 de la ley agraria que nos dice que en lo no previsto en esta ley supletoriamente podemos aplicar las disposiciones federales de índole civil o de carácter mercantil. Insisto,
ahí hay dos posturas muy respetables ambas. Yo en lo personal, si a mí alguien me pregunta, yo creo que sí podemos aplicar supletoriamente reglamento del Código Fiscal, artículo 3, que nos dice que independientemente del INDABI y de las instituciones de crédito, también podemos utilizar avalúos hechos por corredores públicos con registro vigente ante Secretaría de Economía o de empresas dedicadas a compraventa y subasta de bienes. O incluso lo que nos establece la regla 2.1.38 de la Resolución Miscelánea Fiscal de este año 2020, que nos dice que también pueden ser avalúos fiscales personas con cédula profesional de evaluadores o asociaciones de colegios de evaluadores que tienen cédula profesional de evaluación. Mi opinión es que se puede hacer. Yo en lo personal les diría, ya queda ahora sí que en la decisión de cada quien hacerlo o no hacerlo. Lo que debemos tomar en cuenta es el tema de si en el registro público de la propiedad correspondiente, donde vamos a inscribir el instrumento público, nos lo van a aceptar o no. Porque la realidad es que si en el registro público nos lo van a rechazar diciendo, oye, el artículo 86 de la ley agraria es muy claro y no lo estás cumpliendo, tampoco podemos obligar a un encargado del registro público a aplicar supletoriamente el 3 del Código Fiscal. Si una persona me dice, oye, yo soy muy conservador, a mí me gusta ser muy cuidadoso, yo quiero aplicar a rajatabla el artículo 86 de la ley agraria, no quiero aplicar supletoriamente el 3 del Código Fiscal, ni la regla que tanto te gusta mencionar, ¿cómo le hago? Porque además tengo el problema de que sí quiero hacer la operación, el cliente necesita vender, pero no tenemos la opción de hacer el avalúo. ¿Cómo solucionamos ese problema sin caer en el supuesto de que soy muy laxo, por decirlo de alguna manera, y estoy aplicando supletoriamente el 3 del reglamento del Código Fiscal o la regla 2.1.38? Bueno, en esos casos específicos, cuando me ha tocado colegas que me dicen, oye, yo soy muy cauto, no quiero hacerlo así, ¿qué opción me das? ¿Qué me sugieres? Bueno, la sugerencia que yo les hago, a lo mejor es un poco mañoso, pero que también se puede hacer, pues es que se haga una donación del dueño de la parcela que le done a su hijo. En este caso específico, como es una operación a título gratuito, está exenta de pagar impuesto sobre la renta, conforme al mismo artículo 93, se acredita que es una donación de ascendiente a descendiente, y obviamente esa operación, por ser gratuita y por ser una donación de ascendiente a descendiente, no debe hacer ese avalúo, ya no es obligatorio cumplir con la obligación de hacer el avalúo. Es más, mi opinión es que tampoco se debe correr el derecho del tanto a los demás ejidatarios, simplemente se le dona al hijo y ya. Lo obvio es que al ser el hijo el nuevo titular registral, el nuevo dueño de la parcela, ya no es el primer adquirente, y si es el hijo quien ahora va a vender la parcela, ya no goza del beneficio de la exención. Entonces ustedes me van a decir, oye, pues ¿de qué me sirvió haber hecho esto? Bueno, pues le diste la vuelta, porque finalmente resulta que en esta segunda operación, donde ahora es el hijo el titular registral, y si bien es cierto, ya no se puede exentar por ser primera enajenación de parcela, pues también tenemos un beneficio previsto en el 211 del reglamento de la ley del ISR, que nos dice que en estos casos específicos que les estoy comentando, lo que podemos hacer es un avalúo referido para efectos de determinar el costo de adquisición de la parcela, tomando como fecha de adquisición la fecha de emisión del certificado, bueno, título de propiedad de la parcela sin grupo de elegido. ¿Y qué creen? Que el 211 del reglamento me dice que para efectos de hacer este avalúo referido y determinar el costo de adquisición y poderlo deducir del valor de venta, pues este avalúo sí lo puede hacer cualquiera de las personas que menciona el 3 del reglamento del Código Fiscal. Entonces, esta es una opción que nos da el reglamento del Código Fiscal, de la ley del, perdón, reglamento de la ley del ISR, y finalmente estamos en el entendido de que sí va a haber impuestos sobre la renta a pagar. No es que no se vaya a pagar impuesto, simplemente me dice, oye, de esa manera ya puedo hacer la operación sin necesidad de dar derecho al tanto, sin necesidad de un avalúo de cabin, ya puedo hacer un avalúo por personas autorizadas conforme al 3 del reglamento del Código Fiscal, y puedo deducir ese valor de adquisición referido con el avalúo conforme al 211 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta. Van a pagar, sí, pero ya le dieron la vuelta y ya lo pueden hacer la operación. Esa es una opción.
Y bueno, pues siempre tenemos además que mencionar que dentro de lo legal, si podemos hacer una escritura y cobrarla, pues bienvenida. Ahora, cuarto escenario. Ya hablamos de que no hay opción de exentar o no hay opción de que no sea obligación del notario calcular y enterar el impuesto. Es decir, escenario en donde sí hay que pagar el impuesto. Las personas que tienen que pagar el impuesto le dicen al notario, oye, trata de hacer que disminuya lo más posible el pago del impuesto. Entonces, ahí tenemos que irnos al 121 de la ley del impuesto sobre la renta y ver qué puede deducir el enajenante. Dentro de las opciones de lo que puede deducir el enajenante, pues tenemos que irnos primero que nada al más importante, que es el costo comprobado de adquisición. Este costo comprobado de adquisición, que ya sabemos que lo vamos a actualizar, obviamente desde la fecha en que adquirió la persona, se va a actualizar conforme al 124 de la ley, y además este costo comprobado de adquisición siempre va a ser cuando menos el 10% del valor de la venta. Ahora, algo bien importante y quiero hacer mucho hincapié. ¿Cómo acreditamos el costo comprobado de adquisición? Bueno, pues ahí tenemos que irnos a la fecha del documento que acredita la propiedad, llámese testimonio de la escritura o llámese título de propiedad. Si el testimonio de la escritura es de una operación o una escritura celebrada con fecha previa al 1 de abril del 2014, en esos casos yo le pido su título de propiedad o testimonio de la escritura al enajenante y de ahí tomo el valor de adquisición. Obviamente ya sabemos que si la persona adquirió por herencia o legado, nos tenemos que remitir a la fecha en que adquirió el autor de la sucesión o la persona que le donó. Pero en tratándose de operaciones que fueron celebradas del 1 de abril 2014 a la fecha, ya no sirve que la persona me presente el testimonio de su escritura para acreditar el costo comprobado de adquisición. Sí me va a servir para efectos de acreditar que es el dueño, que es el titular registral, pero para efectos de acreditar su costo comprobado de adquisición, en esos casos específicos nos tenemos que ir a la resolución miscelánea fiscal, la regla 2.7.1.23, que nos obliga a solicitarle a la persona el CFDI con complemento que le tiene que haber expedido el notario que le hizo la escritura. El CFDI con el complemento, que volvemos al mismo punto, es un documento electrónico, no es otra cosa que la factura que le dio, obviamente digital, el notario a la persona por los honorarios que le cobró a la hora de vender, pero esa factura o CFDI lleva un complemento. Y ese complemento nos va a decir el número de escritura, nos va a identificar a qué escritura se refiere, nos va a identificar quién es la persona que adquirió en ese entonces la propiedad, que ahora es el vendedor, y nos habla del inmueble, de qué se trata, y nos habla también del precio que pagó o el valor en que adquirió dicha propiedad. Es bien importante tener muy presente la fecha. 1 de abril de 2014 ya es obligatorio que le pidamos a la persona que va a vender, para efectos de acreditar su costo comprobado de adquisición, que le pidamos su CFDI. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando estamos hablando de que la persona adquirió por muerte, a título gratuito, cuando enajena una persona moral, cuando enajenó una persona física con actividad empresarial? Bueno, no nos compliquemos. La misma regla 2.7.1.23 nos establece específicamente y de forma muy casuística en qué casos no es obligatorio el CFDI con complemento. Y me atrevo a repetirlas: cuando haya adquirido por muerte a título gratuito, cuando vendió una persona moral, cuando vendió una persona física con actividad empresarial, cuando fueron adjudicaciones judiciales o fiduciarias, o incluso cuando en el mismo texto de la escritura se establece el pacto de ambas partes de que sea el enajenante quien expida el comprobante fiscal digital. En esos casos queda relevado de la obligación, bueno, el notario no queda relevado de la obligación de darle un CFDI al contribuyente por sus honorarios pagados, pero sí queda relevado de la obligación de que ese CFDI lleve el complemento dichoso. Y adicionalmente, nosotros como notarios que actualmente vamos a utilizar ese CFDI, ya no necesitamos que lleve el complemento. En esos casos específicos nos tenemos que remitir al antecedente o al título de propiedad. Ahora, aquí es bien importante también acreditar que si fueron bienes adquiridos por prescripción, obviamente tenemos que irnos a lo que establece el reglamento de la ley del ISR en su artículo 204,
que nos dice que en este caso nos tenemos que tomar como valor de adquisición el valor avalúo referido a la fecha en que se consumó la prescripción. Este es otro supuesto distinto. Oye, el bien es adquirido por prescripción, ¿cómo le hago para efectos de calcular o de saber el costo comprobado de adquisición? Bueno, artículo 204, reglamento de ley del ISR, tenemos que irnos al valor avalúo que haya servido de referencia para pagar los impuestos en el momento en que fue consumada la prescripción. Y ojo, a la fecha en que se consumó la prescripción, no a la fecha de la sentencia, que eso es bien importante. Ahora, siguiente supuesto. ¿Qué más podemos deducir además del costo comprobado de adquisición? Bueno, el mismo 121 nos dice que podemos deducir lo que son las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones cuando estamos hablando de bienes inmuebles. Ojo, tenemos que ver que estos importes hechos en construcciones, mejoras y ampliaciones estén acreditados. Primero que nada, y primera pregunta es, ¿cómo me lo acreditan? Bueno, con los comprobantes fiscales digitales o facturas que acrediten el costo de dichas inversiones. ¿Qué sucede? Y esto es bien importante. ¿Qué sucede cuando la persona viene y nos dice, oye, fíjate que sí construí una casa o la amplié, le hice mejoras, pero no tengo las facturas? O sea, todo lo hice yo mismo. Yo escuché al presidente, me dijo que yo podía solito, y yo solito me aventé la construcción, no le pagué a nadie. Y los materiales los utilicé, yo los tenía, ni siquiera los compré. Híjole. Pues entonces nos tenemos que remitir al 205 del reglamento del ISR y nos dice que si no podemos comprobar este costo realizado en las inversiones, tenemos dos opciones. Podemos tomar el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra, que esa es la primera opción que nos establece el 205 del reglamento, o en su defecto, si no tenemos el valor que se consignó en el aviso de terminación de obra, nos presenta una opción, que es el de pedirle al cliente que realice un avalúo referido con el costo de dichas inversiones, obviamente referido a la fecha en que fueron realizadas. Avalúo que, bueno, obviamente debe ser realizado por una persona de las que prevé el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal, para efectos de que tenga validez este avalúo para efectos fiscales. Y ojo, si nosotros vamos a tomar para efectos de deducir las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones conforme al avalúo referido que va a traernos el cliente, tenemos que tomarlas al 80%. Esto también está previsto en el mismo artículo. Adicionalmente, ¿qué más podemos deducir? Bueno, los gastos notariales, es decir, los honorarios del notario, los impuestos y los derechos que en su momento se pagaron, las comisiones y mediaciones que se hayan pagado por motivo de la enajenación, es decir, lo que se le pagó al corredor inmobiliario, que dicho sea de paso, es el triple o el cuádruple de lo que cobramos los notarios. Ahora, finalmente, último supuesto. ¿Qué pasa cuando la operación se realiza a título gratuito? Oiga, notario, pues es que yo sé que las donaciones no se paga nada, porque además así te lo dicen. Yo sé que en las donaciones no se paga nada y finalmente pues quiero hacerla como donación. Bueno, en este caso específico tenemos que explicarle al cliente que no es que las donaciones no paguen. Habría que determinar a quién se le está donando. Es decir, si hablamos de que la donación se realiza entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea recta, ahí no importa el monto, sí están exentas para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Y adicionalmente también están exentas para efectos del pago del IVA, quiero decirles. Incluso, si lo estamos recibiendo como herencia o legado, también está exento para efectos de ley del IVA y para efectos de impuesto sobre la renta. Pero, ¿qué pasa cuando el cliente llega y nos dice, oye, le quiero donar a mi hermano? Bueno, en este caso, la donación entre hermanos sí está grabada para efectos del impuesto sobre la renta y está o cae en el supuesto previsto por el título cuarto, capítulo quinto de la ley del impuesto sobre la renta. Y nunca falta el notario que les dice, oye, pues mira, muy sencillo, dónale a tu papá y que tu papá le done a tu hermano. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque el 93, fracción 23, nos dice que en esos casos específicos sí está grabada la donación. Desafortunadamente nos encontramos con una situación de mala técnica jurídica porque está mal redactado este inciso B de la fracción 23 del artículo 93. Y digo que está mal redactado porque nos dice que cuando se haga la donación de un descendiente a un ascendiente y posteriormente la donación del ascendiente a otro descendiente en línea recta, entonces la primera operación queda grabada.
pero la primera operación ya se consumó. ¿Y qué sucede si esta primera operación fue hecha por un notario y la segunda se le están pidiendo a otro segundo notario distinto? Mi opinión es que el segundo notario no tiene ninguna responsabilidad porque la primera operación no fue hecha ante su fe. Si a mí me preguntan, oye, ¿y puede en un momento dado el mismo notario hacer las dos operaciones? Ahí sí es donde yo vería un foco rojo y les diría que no lo deben de hacer. Porque entonces la primera operación deja de estar exenta, sí estaría grabada y si fue hecha ante su fe también, ahí sí es responsabilidad de ustedes verificar que ese impuesto se pague. Es un tema de mala redacción. Si a mí me preguntan, oye, ¿cómo le podemos dar la vuelta a este tema de la fracción B del inciso, del inciso B de la fracción 23 de la ley del impuesto de la renta, artículo 93? Yo les diría, mira, una opción que a mí se me ocurre y que finalmente con las personas que le he comentado pienso que es legal, es que en esos casos específicos, y siempre y cuando las condiciones lo permitan, se puede hacer la primera operación donándole el hijo al papá, que después el papá le done a la mamá y posteriormente que la mamá le done al otro hijo. Oye, es que es un mundo de escrituras. Pues sí, pero te va a salir muchísimo más barato que pagar un ISR por adquisición. Y ahí sí, la libras totalmente con el tema del impuesto de la renta por adquisición, porque este inciso B, además de que está mal redactado, no prevé esa situación. Y las leyes fiscales son de aplicación estricta conforme al artículo 5 del Código Fiscal. Entonces, ese tipo de situaciones son las que yo les sugeriría que tomen en cuenta para efectos de cuando se presente un cliente y les diga, oye, quiero hacer una operación de relativa a dominio, no quiero pagar impuestos o quiero pagar lo menos posible. Bueno, todo lo que les comenté el día de hoy son algunos, nada más algunos de los ejemplos, a lo mejor más ejemplificativos, valga la redundancia, de las situaciones que se nos pueden presentar y de las cosas que debemos tomar en cuenta. Yo de momento, por cuestiones de tiempo, tengo que detenerme y obviamente estoy abierto a sus preguntas y comentarios y con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Licenciado, muchísimas gracias por su participación. Efectivamente tenemos varias preguntas, siendo respetuosa a su tiempo y al tiempo de los asistentes. ¿Le parece bien? Vamos leyendo algunas, verificamos tiempo. En dado caso de que nos falten algunas preguntas por contestar, bueno, ya sabemos la mecánica. Estas preguntas serán respuestas a través de nuestras redes sociales. ¿Le parece bien? Con mucho gusto. Me comprometo a responder todas las preguntas que me hagan favor de mandar. Perfecto. Bueno, por aquí nos dice Margarita Cortés. Es obligación del notario cerciorarse que los otorgantes del acto jurídico, personas físicas o morales, se encuentren en estado activo ante el SAT y o que la actividad económica manifestada coincida con la exhibida en su constancia de situación fiscal. Si no, ¿cuándo sí y cuándo no? Bueno, si nos vamos a lo que establecen los reglamentos, tanto de la ley del IVA como de la ley del impuesto de la renta, específicamente ninguno de los dos nos menciona a la constancia de situación fiscal. El reglamento de la ley del IVA específicamente nos dice que nos presenten las últimas 3 declaraciones del pago mensuales, las últimas 3 declaraciones mensuales del pago del IVA para efectos de acreditar que tributan para efectos de la ley del IVA. Y el reglamento de la ley de impuesto de la renta nos pide que la persona física con actividad empresarial nos declare, ojo, porque es verdad que está vendiendo un bien que forma parte del activo de su empresa, y adicionalmente que nos presente el último pago de su declaración anual. Aquí el tema es que en el último pago de la declaración anual, ahí tenemos que verificar que efectivamente este pago mencione que fue realizado en su calidad de persona física con actividad empresarial. No dice ninguno de estos artículos, ni en la ley ni en el reglamento, que pidamos la constancia de situación fiscal como tal. Yo en lo personal lo hago, les sugiero a mis compañeros que lo hagan, porque es la manera más sencilla de verificar que efectivamente estén tributando bajo este supuesto. Hablo específicamente de las personas físicas con actividad empresarial, porque se puede prestar a muchas confusiones. He visto que muchas veces se presta confusiones y la manera más sencilla es pedir la constancia de situación fiscal, aunque expresamente los artículos de la ley no los digan, ¿eh? Otra pregunta que tenemos, ¿el arrendamiento en la ley antilavado es una actividad vulnerable? ¿Existirá una política de antilavado en el contrato
El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada habla de la asociación delictuosa. El 113 bis del Código Fiscal habla de los comprobantes fiscales y la reforma del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cita la extinción de dominio. ¿Qué procede ante la notaría si registro mi contrato de arrendamiento? ¿Qué procede ante la notaría? Bueno, aquí el tema es que efectivamente es una actividad vulnerable. Efectivamente, si tú lo haces ante notario, aquí la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no lo menciona en el 17, fracción 12, apartado A, no lo menciona en los primeros 5 incisos como actividades vulnerables para efectos de la fe pública. Entonces, al no ser actividad vulnerable específicamente, el arrendamiento no obliga a los notarios a formar el expediente único y por lo mismo tampoco, al no ser actividad vulnerable para efectos de fe pública, tampoco obliga a dar los avisos correspondientes. Entonces, si bien es cierto, sí lo prevé la ley, la realidad es que no le genera obligaciones al notario en estos casos, aunque el notario sea quien certifique firmas, aunque el notario lo pase en su protocolo, aunque el notario lo inscriba en registro público, para estos efectos no es responsabilidad del notario. Siguiente pregunta. ¿La constancia digital de situación registral que por la pandemia autorizó el INE es idónea para acreditar habitación y exentar ISR por enajenación? No, no, y hay que tener muchísimo cuidado. Qué buena pregunta acaban de hacer. Es bien importante tomar en cuenta que esta constancia, textualmente, si leemos el decreto por el cual fue emitida, nos dice que es para efecto de trámites administrativos. Y ahí es donde está el punto fino. Los trámites que se hace ante notario no son trámites administrativos, sobre todo cuando se está hablando de una enajenación de un inmueble o para efectos de acreditar este domicilio. No sirve incluso no sirve ni siquiera como medio de identificación, ¿eh? O sea, para trámites ante notario no nos sirve para identificarnos y tampoco nos sirve para efectos de exentar conforme al 93 de la ley del ISR. ¿Puede haber exención de casa habitación a través de apoderado del vendedor? Mire, ahí hay una diversidad de criterios. Yo coincido con los colegas que piensan que no, por una razón muy sencilla, porque el enajenante tiene que declarar bajo protesta de decir verdad que es su casa habitación y adicionalmente lo tiene que acreditar con los comprobantes que establece el 155 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Es decir, si a mí el apoderado me está presentando un poder para actos de dominio con cláusula especial donde dice que expresamente está autorizado para declarar bajo protesta de decir verdad a nombre del poderdante que es su casa habitación y que por lo tanto pretende exentar conforme al 93 de la ley de impuesto a la renta, solamente si dice específicamente eso, sí le acepto el poder para efectos de exentar, no nada más de la venta. Si no dice expresamente que está autorizado para hacer esa declaración bajo protesta de decir verdad, no sirve para exentar, sirve para vender, pero no para exentar. Siguiente pregunta. ¿Puede haber exención de ISR en un juicio de usurpación María Antonieta Alducín Suárez? Caemos en lo mismo que acabo de decir. ¿Cómo vamos a realizar la declaración bajo protesta de decir verdad de quien en este caso está enajenando? No hay manera. Lo mismo, o sea, cuando nos firma un juez, tampoco puede haber exención. El juez no puede acreditar bajo protesta de decir verdad. Cualquier persona que firme en representación de otra, llámese por poder o en rebeldía, no puede hacer esa declaración bajo protesta de decir verdad por cuenta de la otra, del titular registral, del propietario, o del rematado en este caso. Respecto de los comprobantes para poder deducir mejoras, independiente de que el contribuyente exhiba las facturas, ¿es necesario solicitar el comprobante de pago, fichas de pago, transferencias u otro? Para efectos de mejoras, no. Para efectos de mejoras, no. Los comprobantes de pago son obligatorios conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuando nos habla de que el precio debe ser identificado en medio de pago.
Y hay que recordar que el 32, 33 de esta ley nos dice que hay una restricción en el uso de efectivo y por el excedente, bueno, se tiene que acreditar el medio de pago, que ya sea con cheque o transferencia de quien está comprando a la cuenta o nombre de quien está vendiendo. ¿Ok? Ok, bueno, por aquí tenemos unas pocas de preguntas adicionales. Si le parece bien, estas las podemos contestar a través de nuestras redes sociales. Licenciado, pues le agradezco muchísimo toda su información, el haber tenido esta excelente ponencia en nuestro tercer día de la Semana del Notario. Y bueno, a todos ustedes agradecemos la participación. No se preocupen por el tema de sus constancias. El material también estará disponible a través de nuestra página web www.coritl.com. Y bueno, en nuestras redes sociales también tendrán acceso a toda esta información que hemos estado presentando a lo largo de la semana. Licenciado, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. El día de mañana. Afortunadamente hoy no tembló. Exacto, hoy creo que la llevamos bastante tranquila. Ayer, lo que decía al inicio, ¿no? Desde el temblor, en la noche la tormenta eléctrica. Bueno, por ahí fue un día bastante intenso. Hoy estuvimos bastante... Mis respetos para don Raúl Rodríguez Piña, que a pesar de que estaba temblando, y entiendo que en la Ciudad de México se siente mucho más fuerte, se quedó y siguió con su conferencia. Yo no hubiera podido hacer lo mismo. Expreso todo mi respeto para alguien así. Así es, bastante agradecimiento el que tenemos con el licenciado, porque efectivamente estuvo al pie de la ponencia. Las personas, era lo que yo les decía, ¿no? Me imagino que muchos salieron de sus casas, de sus trabajos, con celular en mano, y bueno, el licenciado estuvo de frente y también apoyando de manera auditiva a todas las personas. Muchísimas gracias. El día de mañana tendremos la ponencia del doctor Carlos Enrique Lebet Rivera con el tema el notario y los procesos no contenciosos. Todas las dudas, información que tengan, con mucho gusto estamos para servirle en Cori Tax and Legal. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, hasta luego. Gracias.